Ya está con nosotros Natanael Osorio para hablar un tema muy bonito, muy interesante. Pongámosle mucha atención, cómo superar el rechazo. A veces es difícil, pero hay rechazo de cierta forma y según lo que los expertos nos dicen, de uno mismo, y también hay rechazo de las demás personas. Bienvenido, qué bueno que nos acompañe Natanael. Muchísimas gracias, Odely. Siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del rechazo. Y obviamente en el rechazo hay muchas instancias donde podremos expresarlo, como decir, podríamos estar hablando de rechazo en el trabajo, rechazo de nuestros compañeros. ¿Pero qué es el rechazo, Natanael? El rechazo es la situación donde una persona o un grupo de personas viene y te aparta o te excluye de una relación o un evento o una actividad. Es normal que pueden ser rechazados en trabajo. Normalmente yo creo que no hay una persona que va a pasar por este mundo y no haya sido rechazada. Así es. Eso es algo sumamente importante de entender, porque cuando nos rechazan decimos, wow, o sea, me rechazaron o no funciono, no sirvo. No, realmente hay un sinnúmero de personas que han sido rechazadas y no somos únicos, porque a veces eso nos hace pensar como, me rechazaron a mí porque yo soy el malo o porque yo no sirvo. No, es que de todos los ganadores solo debe de haber uno y la mayoría son los rechazados. Va en dependencia también cómo nos autoevaluemos, cómo nos hemos criado, la cultura, ¿verdad? En ese sentido de cómo superar a veces situaciones difíciles, porque vos nos has explicado en otras ocasiones que hay diferentes tipos de personalidades. Claro. Entonces va a ir en dependencia de eso, Natanael. Claro, porque tiene que ver todo con nuestra autoestima, nuestro tipo de personalidad, qué tipo de carácter tenemos, para que podamos ver y realmente cómo afrontamos este tipo de situaciones en nuestra vida. Como decir, algo importante que usted debe de saber es que, bueno, primero que todos vamos a ser rechazados, así que deberíamos de estar preparados para el rechazo. Las personas normalmente no están preparadas para ser rechazadas, pero es normal que suceda en nuestra vida el rechazo, así que debemos de entender que vamos a ser rechazados. En primer lugar, me gustaría darles un consejo, y es, esto es una herida, por lo tanto debemos de estar revisando nuestra herida. Ahora, hay personas que lo que cometen el error es de estarse tocando la herida que nunca se sana, ¿no? Sí. Pero lo correcto es revisar la herida, por lo menos como cuando alguien sufre de un percance y está con una herida, vienen y se la revisan para ver el proceso, si no tiene infección, si está bien, si está sanando correctamente. Uno tiene que revisarse. Eso es introspección, ¿no? Pero revisar cómo estamos. ¿Cómo enfrentar un rechazo? Ya hablamos y sabemos que hay en el trabajo, nos decías, de pareja. ¿Cómo enfrentarlo? Porque no estamos preparados, aunque todos vamos a pasar en algún momento o hemos pasado por algún momento de rechazo, pero ¿cómo enfrentarlo? Bueno, primero tenemos que estar conscientes que nuestro ego va a ser uno de los más golpeados. Sí. O sea, normalmente alguien que es rechazado, su ego es golpeado, se siente mal, se siente un perdedor. Y es algo que tenemos que entender. Primero, que vamos a ser golpeados. Segundo, de que no necesariamente un rechazo significa que seas un fracasado. Porque, como les digo, todos vamos a sufrir eso. No hay nadie que no haya sido... Bueno, el mismo Jesucristo fue rechazado. Entonces, por favor, si Dios mismo fue rechazado por su propio pueblo, ¿cuánto más nosotros vamos a ser rechazados? Así que tenemos que reenfocarnos, es lo primero. Si ya no pudimos por una vía y no buscamos una situación diferente, un camino diferente, un enfoque diferente para volver a tomar el curso y el impulso, entonces vamos a tener un enorme problema. Yo he escuchado muchas historias impresionantes de concursos de belleza donde participantes han perdido varias veces y se van a otros lugares, por lo menos en Estados Unidos, se van a otros estados y concursan y vuelven a ganar. O sea, que el rechazo no fue algo que vino y o el perder no fue algo que la llevó a tener ese aspecto de sentimiento de yo soy una perdedora, sino que dijo, bueno, aquí no funcionó, voy a funcionar en el otro lado. Y es que a veces el rechazo no solamente es un no, sino que a veces va acompañado de palabras soeces que van a llegar y van a herir esa intimidad, ¿verdad?, del ser humano, van a herir, como vos decís, ese ego. Entonces, ¿cómo ir superando? Porque
las personalidades van cambiando, pero también la parte emocional a veces no se toma en cuenta cuando se es rechazado. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que expresarse cura. Eso es muy importante, porque a veces estamos ahí guardándolo y lo queremos decir, pero no lo hacemos, a veces también por el mismo orgullo, porque como hemos sido golpeados, no queremos que nadie sepa de que fuimos rechazados. Ahora en el aspecto sentimental es todavía un peor, pues porque pues no lograron darme un trabajo, pues a veces lo compartimos, porque es normal, es más común. Pero cuando se trata de algo sentimental y viene alguien y nos rechaza, nosotros no lo queremos compartir porque pues para nosotros significa algo humillante. Cosa que hasta cierto punto pues es algo también normal, es común. Sí. Entonces, algo que puede suceder. Sí, es algo del día a día, ¿no? Tenemos que comenzar a expresarnos. Si no logramos expresarnos, vamos a tener un problema serio de esa represión o tener reprimidos los sentimientos. Entonces, obviamente no es que lo vamos a ir divulgando. Ahora se hace mucho de que uno, lo divulga por redes sociales de una manera escamoteada, diríamos los nicaragüenses. Como decir, en Twitter es una red donde las personas se expresan muchísimo de manera indirecta y salen expresiones ahí que uno no entiende, pero la verdad es que se está tratando de desahogarse. Y yo creo que no, hasta cierto punto no es el lugar correcto, porque a veces recibimos una retroalimentación que no es la correcta porque hay otra persona que tal vez no ha crecido lo suficiente y te dice cualquier consejo, te dice, es más, te destruye moralmente. Entonces no es correcto. Sí, ya está disponible nuestra línea al 2222-7808 si quiere alguna consulta, sobre todo en esta temporada. Yo pensaba y analizaba que esta temporada como que viene y resurgen algún tipo de sentimientos, ya sea positivos o no tanto, sentimientos incluso de enojo o a veces de extrema felicidad, recuerdos. Y en esta temporada yo creo que necesitamos esa mano, esa persona que nos escuche. Como vos decís, hay que expresarnos, pero a veces como nicaragüenses nos expresamos de una forma muy peculiar, ¿verdad? Sí. Mira, en primer lugar yo creo que por el hecho de ser el fin de año, venimos y reevaluamos nuestra vida y entonces ahí surgen, ay sí, este año me fracasé, este año me rechazaron, este año me dijo que no, este año lo volví a intentar y no pude. Entonces yo creo que diciembre tiene bastante nostalgia. Para eso yo creo que debemos de usar, vamos a usar un término bien interesante, se llama evitación. Evitación, de evitar. Evitación en el aspecto de venir y sacar, vamos a como al baúl de los recuerdos o a las mismas redes sociales, ¿no? Y vamos a revisar a ver qué está haciendo, si ya siguió con su vida, si ya tiene a otra persona. Que te digo, vos también nos has indicado que no necesariamente hay que creerle a las redes sociales, no todo lo que se expone en las redes sociales es real. Sí, o sea, de hecho, eso es como fantasía. Para mí unas redes sociales es una fantasía, porque no todo el mundo expone. Yo creo que en las redes sociales las personas exponen lo que es digno de admirar. Sí. Entonces, estoy bien vestido, entonces me tomo una fotito, ¿no? Pero no expresa la totalidad de las 24 horas de una persona y eso obviamente es una mentira. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Bienvenido, caballero. Buenos días. ¿Aló? Gracias. Sí, solamente tengo una inquietud, o más que todo una incógnita. El tema en sí, ¿a qué se refiere? Porque parece que comencé a verlo ya cuando habían comenzado ustedes. Cómo no, muchísimas gracias por llamarnos. El rechazo, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar el rechazo? Ese es nuestro tema, ahí lo vemos en pantalla también. Natanael, hablábamos un poquito también de ese rechazo que a veces sufrimos constantemente. Hablemos de esas personas y cómo pueden salir de eso o cómo pueden enfrentarlo. Y estamos hablando del término de familia, el término de trabajo. En el término laboral, por ejemplo. Sí, en el término laboral yo creo que es donde recibimos posiblemente mayor cantidad de rechazo. No tanto porque nosotros seamos
seamos personas que no tienen la capacidad para ser aceptados, sino porque sencillamente pues las limitaciones de laborales son muy pocas. Como decir, hay países donde el nivel de desempleo es tan bajo que el rechazo en el desempleo es sumamente limitado, porque hay muchos puestos de trabajo. Pero en lugares donde el trabajo es limitado, obviamente hay una mayor cantidad de concursantes. A veces no es que somos incompetentes para el trabajo, tuvimos un mal día a la hora de la entrevista o no pudimos expresarnos bien en nuestro currículum y entonces obviamente nos rechazaron. O simplemente alguien llegó antes. O alguien llegó en antes, el momento justo. o alguien hizo mejor conexión. No significa que nosotros somos incompetentes para ese trabajo. Y nosotros tenemos que entender de que esto es una lucha que muchos van a pasar. Usted no es un único, sino que es uno más de varias personas que lo intentaron. Y es más, perder contra alguien que es mejor no significa que no sea malo. Yo creo que algo interesante en todo esto, y es una de las características que tiene que entender y apreciarse y valorarse, es que fue valiente. Yo creo de que en cualquier aspecto donde uno es rechazado, se necesita hacer valor para aventarse, ¿no? Cada vez que alguien nos rechaza o nos rechazan en un trabajo, significa que fuimos valientes para tomar el riesgo, ese riesgo de ser rechazado, de decirle a alguien que nos gusta. Es un riesgo enorme, porque imagínense, está el 50% por lo menos de probabilidades que nos digan que no. Es que lo hubiera no existe, sí, ¿verdad? ¿no? Porque mejor decir, lo intenté, me rechazaron, pero lo intenté. Exactamente, entonces ¿verdad? ya no se fue con la duda, ya por lo menos va a pasar el tiempo y uno va a decir, bueno, ¿sabes qué? Me rechazaron, pero por lo menos no me fui con la duda de que pudo haber sido. Como yo, bueno, hay canciones que escriben sobre esto. Me acuerdo mucho de aquella canción que dice que yo soy aquel que en tus 15 años estaba en la foto y... Sí. O sea, eso es muy interesante, de que personas se quedan con ese recuerdo y, yo pude haberle dicho, yo pude... Y una persona que sí sufrió rechazo, pero por lo menos no va a tener remordimientos después. Y es algo muy interesante, aún en el trabajo. Que sea rechazado, viene alguien y dice, bueno, pero por lo menos no perdí la posibilidad, la aproveché, no me funcionó, pero por lo menos estuve ahí, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Natanael, por esos excelentes consejos. Hay personas que pueden haber pasado un rechazo hoy mismo o ayer y están también tristes, están molestos. Otros pues dicen algo se va a hacer, porque siempre hay que dejar todo en las manos de Dios. Si eso no lo hacemos, yo creo que no funcionamos y entonces todos nos derrumbamos en la vida. En la vida hay tantos obstáculos, ¿verdad? La idea es buscar siempre la parte positiva y también compartir lo positivo, porque ya lo negativo hay demasiado en el mundo, ¿verdad? Claro, claro. Natanael, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y feliz Navidad también, que Dios te bendiga. Feliz Navidad y a todo tu el familia. equipo. Gracias. Vámonos de inmediato con más en Acción 10 en la mañana. Michelle Polanco, buenos días también a vos.